En este mundo, el amor solo puede existir después de que la supervivencia ha sido probada. Las llanuras del Serengeti se extienden sin fin bajo el sol de la tarde, un mar dorado de sequía sin punto final. Pero el silencio aquí nunca es verdaderamente pacífico. Es el silencio de los depredadores al acecho, de las presas conteniendo el aliento, de la guerra interminable entre la vida y la muerte. Cada sombra, cada roca, cada parche de hierba alberga historias que la humanidad nunca ha escuchado. La primera ley de la sabana no es la ley del más fuerte, sino la de aquellos que saben cómo esconderse. Lo que sobrevive más tiempo no es lo más fuerte, sino lo que nunca se ve hasta que es demasiado tarde. En este mundo, la apariencia equivale a la muerte. Y los más sabios son aquellos que saben que el amor, el cuidado o cualquier emoción son lujos que solo los vencedores tienen derecho a poseer. La historia comienza aquí, desde una verdad que la humanidad nunca quiere creer en la naturaleza. El amor maternal no es natural. Debe ganarse, probarse, intercambiarse por sangre y sudor. Y a veces, nunca aparece. María sintió los cambios en su cuerpo desde los primeros días. No la alegría del embarazo, sino la carga de un proyecto de inversión genética que podría fallar catastróficamente. En una manada de leones, las hembras preñadas no son felicitadas ni protegidas. Se convierten en cargas, bocas extras que alimentar, débiles que necesitan alimento sin contribuir a la caza. La decisión de separarse de la manada no vino del instinto maternal o del deseo de encontrar paz para dar a luz. Fue un cálculo político frío. Si los cachorros en su vientre eran débiles, si no podían sobrevivir las primeras semanas, María se convertiría en una leona despreciada por la manada. Su estatus disminuiría. Sus oportunidades futuras de apareamiento se verían afectadas y, en última instancia, podría ser expulsada de la manada. Durante los últimos días de embarazo, María vagó sola por tierras desoladas que incluso las hienas más feroces dudaban en entrar. No buscaba un lugar ideal para dar a luz, sino un lugar donde el fracaso pudiera ocultarse. Si los cachorros morían al nacer, nadie lo sabría. Si eran demasiado débiles para sobrevivir, ella podría eliminarlos discretamente y regresar a la manada como si nada hubiera pasado. El aislamiento que envolvía a María no se debía a la soledad física, sino a la verdad de que en las próximas semanas tendría que enfrentar la decisión más brutal que una leona podría tomar. Si las criaturas a punto de nacer eran dignas de una inversión emocional. En la naturaleza, el amor no es un regalo gratuito. Es una inversión de alto riesgo y solo los inversores sabios pueden sobrevivir. La naturaleza que la rodeaba no era hostil por malicia, sino hostil por absoluta indiferencia. Cada brizna de hierba, cada roca, no se preocupaba por el destino de las criaturas a punto de nacer. No ayudarían, no protegerían, no les importaría si vivían o morían. Y María sabía que incluso ella podría no preocuparse si los cálculos biológicos en su cerebro concluían que invertir en estas criaturas era ineficiente. Las primeras contracciones llegaron a María en una cueva oscura donde la luz del sol nunca llegaba. No había canciones dando la bienvenida a la vida, ni una manada de apoyo, solo los gemidos solitarios de una leona enfrentando la primera prueba de supervivencia de las criaturas no nacidas. El nacimiento en el mundo de los leones no es una celebración de la vida, sino el primer examen de la capacidad de supervivencia. Las primeras horas después del nacimiento no son un momento de amor maternal, sino un tiempo de evaluación. María no cuidaba a los cachorros incondicionalmente. Observaba, olfateaba, probaba cada reflejo, cada llanto, cada movimiento para llegar a su primera conclusión, si tenían el potencial para sobrevivir. La escena en la cueva no tenía nada de romántico. La sangre apelmazaba el pelaje, las moscas zumbaban alrededor del olor metálico y la respiración trabajosa de las criaturas recién nacidas. María lamió a los cachorros para limpiarlos, no por amor, sino para eliminar los olores que podrían atraer a los depredadores. Cada acción tenía un cálculo biológico detrás. Cada gesto servía al único propósito de maximizar las posibilidades de supervivencia genética.
Durante las primeras 2 semanas, María escondió a sus cachorros en lo profundo de matorrales y grietas de rocas, sin dejar que la manada los viera. Todavía estaban ciegos, no podían caminar, su olor corporal era fácilmente detectable por los depredadores. Este era precisamente el momento más peligroso, cuando cada decisión podía determinar la vida o la muerte. Durante las primeras horas, el cuerpo de María aún no había secretado las hormonas que crean el amor maternal. Su cerebro todavía estaba en la fase de prueba, esperando señales biológicas de los cachorros para decidir si comenzaría el proceso de vínculo emocional. Si los cachorros eran demasiado débiles, si no podían mamar eficazmente, si mostraban signos de enfermedad o defectos, las hormonas maternales no se activarían. Esta es la brutal diferencia entre los humanos y el mundo natural. Los humanos aman a sus hijos desde que están en el útero, antes incluso de saber si el niño está sano. Los leones solo comienzan a amar a sus cachorros cuando estos demuestran que son dignos de ese amor. Y en esas primeras horas en la cueva oscura, esa prueba apenas había comenzado. María miró a los 3 cachorros que buscaban a tientas sus tetas. Uno estaba sano, mamando vigorosamente con buenos reflejos. Uno era más débil, moviéndose lentamente. Uno era muy pequeño y frágil. En su cerebro se realizaban cálculos complejos. ¿Tenía suficiente leche para alimentar a los 3? ¿Valía la pena invertir energía en el más débil? Y lo más importante, ¿alguno de estos merecía que ella comenzara a sentir amor? En las primeras 2 semanas, María vivía en un estado de alerta constante. Los cachorros aún estaban ciegos y no podían moverse por sí mismos. Su olor corporal era como señales de radar que atraían a cada depredador en kilómetros a la redonda. Pero el enemigo más peligroso no eran las hienas al acecho afuera ni los guepardos hambrientos. El enemigo más peligroso era la propia María. En esta etapa, el instinto de supervivencia de una leona opera según la lógica brutal de la economía biológica. Si los cachorros no podían mamar eficazmente, si lloraban constantemente y hacían ruido atrayendo enemigos, si consumían demasiada energía en comparación con su capacidad de supervivencia predicha, María los eliminaría ella misma. No por crueldad, sino para conservar recursos para individuos más prometedores o para la próxima camada. El sistema hormonal en su cuerpo aún no estaba completamente activado. Su cerebro todavía esperaba señales claras de los cachorros para decidir si comenzaría a producir prolactina y oxitocina, las hormonas que crean el vínculo maternal. Este era un mecanismo evolutivo inteligente que no desperdiciaba recursos emocionales en individuos sin la capacidad de transmitir genes. Desde la 2ª a la 4ª semana, la madre ocasionalmente salía a cazar, pero regresaba muy rápido. Esta era la etapa de evitar ser rastreada por el olor de hienas, guepardos o buitres. Cada vez que dejaba la cueva era una consideración calculada. ¿Valía la pena el riesgo de dejar a los cachorros sin protección para encontrar comida? Los enemigos externos eran igualmente aterradores. Las hienas podían oler sangre y leche desde grandes distancias, sabiendo que una leona con cachorros pequeños era un objetivo fácil. Los guepardos, con su excelente capacidad de escalada, podían acercarse a la cueva desde ángulos que María no podía defender. Los buitres volaban en círculos esperando oportunidades para abalanzarse y atacar a los cachorros dejados solos cuando su madre iba a buscar agua. Pero quizás lo más aterrador eran las otras leonas en la zona. En el mundo de los leones, los recursos son limitados y la competencia es feroz. Una leona con cachorros pequeños necesitaría más comida para mantener la producción de leche, lo que significaba menos comida para los demás. Dadas la oportunidad, otras leonas podrían matar completamente a los cachorros de María para reducir la competencia futura. Y finalmente, siempre estaba la amenaza de los leones machos errantes. Un nuevo macho podía aparecer en cualquier momento y decidir reclamar este territorio. Cuando eso sucediera, lo primero que haría sería matar a todos los cachorros para forzar a las hembras a aparearse con él.
Este no era un comportamiento cruel, sino una estrategia de reproducción efectiva en lugar de esperar 2 años para que los cachorros maduren y las hembras estén listas para aparearse nuevamente. El macho podía crear su propia descendencia de inmediato. María entendía claramente todas estas amenazas, y también entendía que en estas primeras 2 semanas, ella era quien tenía que tomar la decisión final sobre el destino de sus cachorros. No los enemigos externos, sino los cálculos biológicos en su cerebro decidirían cuáles merecían seguir viviendo. La tercera semana marcó un punto de inflexión importante. Los cachorros comenzaron a abrir los ojos y podían escuchar los sonidos a su alrededor. Desde la 4ª a la 8ª semana, María comenzó a llevar a sus cachorros afuera mientras aún se mantenía separada de la manada principal, dejándolos practicar caminar, practicar correr ante el peligro. Cada salida era un cálculo complejo de riesgo y beneficio. No podía ir demasiado lejos por demasiado tiempo, pero tampoco podía permitir que el hambre redujera la calidad de la leche. Aquí fue cuando los cachorros entraron en la segunda fase de prueba, la capacidad de protegerse a sí mismos. María comenzó a enseñarles las primeras lecciones de supervivencia, no a través del amor y la paciencia, sino a través de desafíos brutales. Los movía de un lugar a otro, obligándolos a adaptarse constantemente a nuevos entornos. Aquellos que no podían seguir el ritmo serían dejados atrás. El proceso de María de proteger a sus cachorros era en realidad el proceso de proteger su inversión. Cada caloría de energía que gastaba cuidándolos tenía que ser cuidadosamente calculada. Si un cachorro demostraba consumir demasiada energía en comparación con su potencial de supervivencia, ella reduciría el cuidado que le daba. Esto no era crueldad, sino inteligencia biológica. El sistema hormonal en su cuerpo aún estaba en la fase de prueba. La oxitocina y la prolactina solo se secretaban en dosis suficientes para mantener la lactancia, no suficientes para crear un vínculo emocional profundo. Su cerebro aún esperaba las señales finales de los cachorros para decidir si invertiría en una relación emocional. Esconder a los cachorros no provenía del amor maternal, sino de una lógica económica fría. María estaba escondiendo sus activos hasta estar segura de que tenían valor. Los movía frecuentemente no para protegerlos del peligro, sino para evitar invertir demasiada emoción en un lugar específico. Si tuviera que abandonarlos, quería asegurarse de que no fuera demasiado doloroso psicológicamente. Durante esta etapa, María comenzó a discriminar claramente entre sus cachorros. El más sano recibía más atención, más lactancia adecuada, era llevado a lugares más seguros. El más débil recibía gradualmente menos atención, tiempos de lactancia más cortos y, eventualmente, podría ser dejado atrás durante un traslado. Esta es la brutal diferencia entre el amor maternal humano y el amor maternal de los leones. Los humanos aman a sus hijos incondicionalmente desde antes del nacimiento. Y ese amor no depende de la capacidad de supervivencia del niño. Los leones solo comienzan a amar a sus cachorros cuando estos demuestran que son dignos de ese amor. Y en estas primeras semanas, la prueba aún estaba en curso. Después de 6 semanas de escondite, María tomó la decisión más importante en la vida de sus cachorros. Era hora de presentarlos al mundo. Este fue precisamente el momento en que los cachorros eran lo suficientemente mayores para correr cuando fuera necesario, lo suficientemente saludables para participar en la vida de la manada. Pero esto no fue una reunión feliz ni una celebración para dar la bienvenida a una nueva vida. Este fue el juicio final de vida o muerte donde no solo María, sino toda la manada decidiría si estas criaturas merecían existir. Solo 2 de los 3 cachorros originales sobrevivieron hasta este punto. El más débil había desaparecido durante un traslado en la 4ª semana. María había tomado una decisión brutal pero necesaria para concentrar los recursos en individuos más prometedores. Los 2 restantes habían pasado por duras pruebas de fuerza física, inteligencia y adaptabilidad. Habían aprendido a estar en silencio cuando el peligro amenazaba, a moverse rápidamente cuando era necesario y, lo más importante, habían demostrado que eran lo suficientemente fuertes para escapar cuando fuera necesario.
El momento en que María llevó a sus cachorros a conocer a la manada fue cuando su cerebro comenzó a secretar las primeras hormonas que crean el verdadero amor maternal. Pero incluso entonces, ese amor aún era condicional. Dependía de que la manada aceptara a estos cachorros, de su capacidad para integrarse con el grupo y, lo más importante, de si podían sobrevivir el primer año. La primera reunión con la manada fue tensa. Otras leonas observaban a los cachorros con ojos evaluadores, calculando cómo su presencia afectaría la distribución de alimentos y recursos. El macho dominante de la manada, afortunadamente aún el macho viejo y no un nuevo invasor, también examinó a estos cachorros para evaluar si eran su descendencia. Las semanas siguientes fueron un periodo crucial de adaptación. Los cachorros tuvieron que aprender a vivir en una comunidad compleja con reglas sociales estrictas. Tenían que saber cómo evitar a los leones adultos feroces, cómo competir por comida de manera efectiva y cómo leer las señales de peligro de su entorno. Pero esto aún no era el final de las pruebas. Según las brutales leyes de la naturaleza, María solo se convertiría verdaderamente en madre cuando estos cachorros sobrevivieran más allá de su primer cumpleaños. Antes de ese punto, aún eran solo candidatos para el título de descendencia. La tasa de mortalidad de los cachorros de león en su primer año alcanzaba el 80% y María sabía bien esta estadística. Solo después de pasar la marca de los 12 meses, cuando los sistemas inmunológicos de los cachorros se habían desarrollado completamente, cuando habían aprendido habilidades básicas de supervivencia, cuando podían protegerse de amenazas comunes, solo entonces el cerebro de María permitiría que las hormonas maternales se secretaran en dosis completas. Solo entonces comenzaría a amar a sus cachorros con toda la emoción y protección incondicional que los humanos conocen. Un año después del día de regresar a la manada, María estaba sentada observando a sus dos jóvenes leones jugando a la sombra de un árbol de baobab. Habían sobrevivido a todas las duras pruebas de su primer año, enfermedades, hambre, ataques de otros animales e incluso un encuentro con un león macho extraño que había intentado matarlos. Ahora, al mirar a estos hijos, María sintió lo que los humanos llaman amor maternal, un amor profundo e incondicional dispuesto a sacrificar todo para proteger a sus cachorros. Pero este amor llegó después de 365 días de pruebas implacables. Se construyó sobre una base de pruebas, no de fe ciega. María amaba a sus cachorros porque habían demostrado ser dignos de ser amados. Habían superado cada desafío que la naturaleza les puso por delante, habían demostrado que sus genes eran lo suficientemente fuertes para seguir existiendo en este mundo brutal. El contraste con los humanos no podía ser más claro. Los humanos aman a sus hijos desde que están en el útero, antes incluso de saber si el niño está sano, inteligente o capaz de sobrevivir. El amor humano es un acto de pura fe, una apuesta al futuro sin requerir evidencia. Es un lujo absoluto que solo una especie capaz de cambiar el medio ambiente a su voluntad puede permitirse. Esta diferencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del amor, el significado del afecto maternal y qué especie es verdaderamente más civilizada. María ama a sus cachorros porque merecen ser amados. Los humanos aman a sus hijos independientemente de si lo merecen. ¿Qué enfoque es más sabio en el gran juego de la evolución? Quizás el amor incondicional de los humanos es precisamente lo que hace a esta especie débil. Cuando el amor no necesita pruebas, cuando el cuidado se distribuye descuidadamente incluso a individuos incapaces de contribuir a la especie. ¿Están los humanos violando las leyes fundamentales de la naturaleza? ¿O, por el contrario, es el amor incondicional precisamente lo que eleva a los humanos por encima de la naturaleza? La capacidad de amar sin cálculo. La capacidad de cuidar sin exigir reciprocidad. ¿Es esto lo que hace a los humanos la única especie capaz de crear arte, ciencia y valores que trascienden el instinto de supervivencia? María nunca podría responder estas preguntas. Solo sabía que en su mundo, el amor era un privilegio que debía ganarse. Y quizás precisamente por esto, cuando aparecía, tenía un valor tan tremendo.
Cada gesto amoroso que daba a sus cachorros llevaba consigo el peso total de un año de pruebas, de miles de decisiones de vida o muerte, de elecciones brutales pero necesarias. Mientras tanto, en algún lugar de este planeta, una madre humana sostenía a su hijo recién nacido con un amor desbordante, sin necesitar saber si ese niño tendría éxito o fracasaría en la vida. Amaba a su hijo no porque hubiera demostrado algo, sino simplemente porque era suyo. ¿Era esto un progreso o una regresión en la evolución? ¿Era esto una señal de una especie que había evolucionado más allá de la ley natural o de una especie que había perdido los instintos de supervivencia necesarios para la continuación? Quizás la respuesta está en otro lugar. Quizás ambos modos de amar tienen su propio valor, cada uno adecuado para diferentes circunstancias y diferentes especies. El amor condicional de María asegura la continuación genética en un mundo duro. El amor incondicional de los humanos crea la posibilidad de construir un mundo más humano. Pero una cosa es segura. En el mundo natural, el amor maternal no es un regalo gratuito. Debe ganarse, probarse y cambiarse por supervivencia. Y quizás precisamente por esto, cuando aparece, se vuelve tan sagrado e inviolable. María se acostó y dejó que sus dos jóvenes leones se apoyaran en ella. Habían pasado todas las pruebas. Habían demostrado ser dignos de amor. Y ahora, finalmente, podía permitirse amarlos con todo el sentimiento que una madre podía dar a sus hijos. Pero en el fondo sabía que si mañana llegaba un tiempo de escasez de comida, si la supervivencia de la manada estaba amenazada, su cerebro comenzaría a calcular de nuevo. Porque en el mundo de la naturaleza, incluso el amor debe servir al propósito más alto, la continuación de la vida.